Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Que Dios le bendiga, bienvenido a su programa Fundamentos. Agradecemos a nuestro Dios este privilegio de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios a través de las ondas de la televisión, llegando hasta la intimidad de su hogar. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición, y quiero compartir con ustedes un canto acerca de la familia, un ruego, una oración pidiendo al Señor que nos dé un hogar bello, hermoso, que refleje el amor de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio de compartir el Evangelio a través de la televisión, a través de estas ondas, Señor, del internet también, pidiendo que puedas llegar hasta donde quiera que alcance esta señal, pidiendo que bendigas las almas, los corazones, a las personas que están escuchando, y que puedas cautivar, Señor, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Danos un bello hogar, donde la Biblia se pueda ver, donde tu amor, bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en su ambiente haya solo miel. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde tú habites con santa unción. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos podrán saber cómo Jesús los quiere ver, a su amparo y así vencer. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén. Esa es nuestra oración, amado televidente, que podamos orar mucho a nuestro Dios, que pueda bendecir nuestros hogares, pueda darnos la bendición de tener un hogar que refleje el amor de Dios ante los demás, para poder ser verdaderamente felices. Cuando hablamos acerca de la familia, cuando hablamos acerca de los valores que debe de tener la familia, que necesita la familia, pues siempre recurrimos a la palabra de Dios, los que somos cristianos, los que
estamos interesados en fundamentar nuestra vida en una roca, en el fundamento eterno que es el Señor Jesucristo, su evangelio, la salvación en su nombre. Y al leer entonces la palabra de Dios encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios un mensaje muy profundo y de bendición. Y recordemos que en Efesios, una carta dirigida a los hermanos en Éfeso, esta probablemente la última de las epístolas carcelarias de Pablo. Recordemos que epístola quiere decir carta, y carcelaria porque Pablo escribió desde la cárcel a los hermanos a quienes quería dirigirse y continuar edificando con la doctrina bíblica, con lo que Dios tenía que decir para la familia en este caso. Y vemos que Éfeso quería decir permitido, y Éfeso quedaba en la ciudad, quedaba en Asia Menor, era una ciudad del Asia Menor occidental, cerca de la desembocadura del río Caister. Estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia Oriente. Adquirió importancia por su posición estratégica, su gran templo, el templo del culto a Diana o Artemisa, sus famosos libros de magia. Fíjese que se comenta que los libros de magia que se mencionan en Hechos 19:19, se les mencionaba como Ephesia Grammata, y eran con caracteres mágicos de las costumbres, ¿verdad?, que tenían los efesios. Plutarco en el 706 informa que los magos instruyeron a las víctimas de posesión a recitar la Ephesia Grammata, o sea que estos supuestamente pues palabras, ¿verdad?, griegas que tenían en ese tiempo se habían inventado para echar fuera demonios. Es como lo que ahora se conocería como la magia blanca, ¿verdad? Pero en realidad no hay tal cosa como magia blanca para contrarrestar la magia negra, dicen. Pero eran las prácticas que tenían en aquel tiempo. Y bueno, había un poder económico en la asociación bancaria en Éfeso. Pablo, como de costumbre, al llegar entonces, ¿verdad?, comenzó su predicación en ella. La primera vez lo hizo brevemente en el viaje de Corinto hacia Jerusalén, durante su segundo viaje misionero, y otra vez durante 3 meses en su tercer viaje. Una iglesia muy privilegiada, imagínense, recibiendo la visita del apóstol Pablo en 3 ocasiones. Después de ser expulsado de la sinagoga, Pablo tuvo reuniones en una escuela por más de 2 años, hasta que el tumulto incitado por el platero Demetrio hizo aconsejable que saliera de la ciudad. Para ese entonces había estado 3 años en Éfeso y probablemente había establecido un sólido centro cristiano desde donde se podía proclamar el mensaje a otras ciudades de la provincia de Asia. Esto parece evidente por el hecho de que solo unos pocos años más tarde había iglesias cristianas en la mayoría de las grandes ciudades de esa provincia. Recordemos que Éfeso quedaba en lo que ahora es Turquía, por cierto. Si usted investiga o tiene oportunidad de ir, ahí está la ciudad de Éfeso, las ruinas, ¿verdad?, los vestigios de esta cultura antigua. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la primera parte del capítulo 6 se inicia con instrucciones para los hijos, para los padres, para los siervos, para los amos. Esto puede parecer ajeno a la vida de un soldado. Sin embargo, la preparación de un soldado no comienza en el campamento militar, comienza cuando él es un niño en el hogar. Lamentablemente, uno de los grandes problemas de nuestros jóvenes en el día de hoy y también de algunas personas mayores es que ellos, cuando eran niños, no recibieron una formación apropiada en sus hogares, y una preparación adecuada requiere disciplina. Y entonces vemos un fenómeno tremendo, ¿verdad?, en nuestra actualidad, como
Vinimos de el garrote, de hincar en maicillo, plantón en el sol, ¿verdad? Golpes, avergonzar a los hijos en frente de la gente, ¿verdad? O sea, las torturas, pero vinimos hasta el otro extremo, por una parte, por aquella reacción, ¿verdad?, de los hijos que dijeron cuando crecieron: yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Pero, y bueno, por otro lado, con el aporte de la psicología, que dice pues que los hijos solamente hay que darles cariño y hay que dejarlos que se expresen, pero nos hemos ido al otro extremo en donde el niño no tiene límites y entonces hace lo que quiere y no se puede controlar. Estaba viendo hace poquito a una señora, una joven madre, que su hijita, ¿verdad?, como de unos 3 años, haciendo un papel, ¿verdad?, tremendo en un centro comercial muy conocido. Y entonces ella pues intentando, ¿verdad?, que la niña se reincorporara, y la niña gritando a todo pulmón y toda la gente se le quedaba viendo. Entonces ella se veía impotente, pero como que estaba decidida de que no podía hacer nada. Entonces, qué terrible es haber venido, como repito, de el extremo de la tortura, de los golpes, de avergonzar a los hijos, al extremo de no decirles nada, no regañarlos, no castigarlos. Y entonces, ¿verdad?, es el resultado que tenemos hoy con nuestros jóvenes, nuestras generaciones que están incorporándose a la sociedad. En Efesios 6, del 1 al 4, dice la palabra del Señor, entonces, nuestro pasaje: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuestro mensaje entonces se titula Mandamientos divinos para los hijos y los padres. Mandamientos divinos para los hijos y los padres. Y la primera cosa que podemos comentar acerca de estos mandamientos divinos es que son mandamientos que tienen oposición. Sabemos que todo lo que Dios nos da, por ejemplo, en el principio dice la Biblia que Dios puso al hombre en el Edén y le dio un solo mandamiento, y entonces vino la oposición, vino Satanás a tentar a la mujer y le dice: bueno, Dios les ha dicho, ¿verdad?, que no coman nada, que estén aguantando hambre. Entonces la mujer le dice: no, Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol. Y entonces pone a prueba a Satanás ese primer mandamiento, y asimismo, ¿verdad?, durante la historia de la humanidad, en cada ocasión en que Dios ha enviado a su palabra, a sus siervos, a sus enviados, y en el último caso el Señor Jesucristo como el enviado de Dios, el Mesías, siempre el diablo está interponiéndose. Y recordemos que tenemos 3 enemigos: el diablo, el mundo y la carne. Entonces, dice el comentarista, no necesitamos enseñar a nuestros hijos cómo desobedecer, porque cada uno de ellos ha heredado una inclinación del pecado de Adán. Entonces, qué interesante es, ¿verdad?, que las cosas malas no se aprenden, ya vienen como error de fábrica, lastimosamente. Y vemos que la desobediencia es la tendencia natural en todos los hijos. Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Proverbios 22, 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, es inherente en los niños traer esa inclinación a la necedad, es inherente en los niños a venir pues con esa tendencia a la desobediencia, a oponerse a la autoridad, a la rebelión. El pecado ha afectado todas las áreas del ser humano. La voluntad, en donde lo que se quiere es agradarse a uno mismo, en donde lo que se quiere es
estar en contra de Dios, en contra de las autoridades, en contra de lo bueno, los antivalores, también los sentimientos. Fíjese qué interesante, de repente el esposo dice, ya no te quiero, esposa, ¿verdad? Ya no me gusta, ya no te quiero, sencillamente. No es que te hayas portado mal, no es que seas más fea, ¿verdad? Porque hay esposas que son muy lindas y los hombres las dejan, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué quería, verdad, este hombre? Y entonces los sentimientos son afectados porque hay traición, hay malestar, hay tedio, hay egoísmo, ¿verdad? Y también el intelecto fue afectado por el pecado. Esas interpretaciones que de repente no son correctas respecto a la vida familiar o a la concepción de las cosas de esta vida. Muchas veces los niños y los jóvenes son caracterizados por el irrespeto, la ingratitud, el egocentrismo, la inconsciencia. Es interesante que a partir más o menos del cuarto grado, quinto grado, ¿verdad? Cuando comienza un desarrollo sexual e intelectual en los niños, comienzan ellos a cuestionar, comienzan ellos, está bien, ¿verdad? De repente poder entender la vida o preguntar acerca de situaciones que no se entienden, pero el problema es cuando ya es un cuestionamiento malintencionado, es un cuestionamiento, ¿verdad?, que tiene que ver con rechazar la autoridad, y eso es parte de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y llega hasta el punto del jovencito, el niño, la niña, de irrespetar a su padre, a su mamá, a su abuelito, ¿verdad? A veces le pegan en la cara a los niños, bueno, en el caso de los niños pequeños, ¿verdad? Le pegan en la cara y no se les enseña que ellos no deben de hacer eso. La ingratitud, que puede ser que su madrecita con sacrificio, ¿verdad?, hasta se quita el bocado de su boca y se lo da, y el niño le pega, lo bota, ¿verdad? Y entonces es una situación bien tremenda. El egoísmo, la inconsciencia, ¿verdad? No hay esa siembra de valores, sino al contrario, ¿verdad? Hay una siembra de antivalores en el ser humano. La desobediencia a los padres, dice el comentarista, la desobediencia a los padres es la última y más baja forma de rebelión que ocurrirá en la tierra. Dijo Pablo en la segunda Timoteo 3, 1 y 2, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Así que la desobediencia a los padres será una de las características de los últimos días. Hoy ya se ve y se oye de muchos casos en los cuales los hijos rechazan la autoridad de los padres, y hay casos de agresión, incluso de asesinato a los padres, a la madre, ¿verdad? El parricidio es el asesinato al padre y matricidio es el asesinato a la madre, y se está dando en nuestra sociedad. Esta es una señal que nos indica que los tiempos en que estamos viviendo son los postreros tiempos. Hay dos ejemplos de las Sagradas Escrituras de aquellos que no siguieron este mandamiento y cuya vida fue bastante corta. Dos personajes que encontramos en la historia de la palabra del Señor, y son Sansón y Absalón. Sansón fue un juez que murió cuando era joven porque él había quebrantado todos los mandamientos del nazareato. Los que hacían el voto de nazareato tenían tres restricciones principales. Recordemos, ¿verdad?, que Jesús era nazareno, o sea, de Nazaret, pero este caso es un nazareo. Nazareo era una persona que había sido llamada por Dios para abstenerse de algunas cosas y dedicarse a servir al Señor, a adorar al Señor y hacer en algunas ocasiones, ¿verdad?, alguna misión. En este caso, Sansón había sido escogido como juez de parte de Dios, como nazareo también, para poder librar al pueblo de Israel de el pueblo vecino que los estaba, los estaba asediando, ¿verdad? Y entonces fíjense que
dice la escritura, ¿verdad? Y las normas de ellos eran que no debían tomar ninguna bebida embriagante, tampoco debían comer ningún producto de la vid, tanto si estaba verde como maduro o seco, ni beber nada de su jugo, independientemente que fuese mosto, o sea, el puro jugo de la uva, ¿verdad? Ahí espesito, o que estuviese ya fermentado o fuera vinagre, ¿verdad? Ninguna presentación de los productos de la uva. No debía cortarse el cabello de su cabellera. Entonces, mientras él estaba en su llamamiento de nazareato, porque algunos hacían nazareato temporalmente y otros eran para toda su vida, ¿verdad? En el caso de Sansón, pues era un nazareato para toda su vida. Y no debía entonces cortarse el cabello ni tocar ningún cadáver, ni siquiera de los parientes más cercanos, como padre, madre, hermano o hermana. Eso está en el libro de Números capítulo 6. Entonces, fíjese que habían votos especiales, o sea que voto quiere decir cuando una persona hacía una promesa delante de Dios. La persona que hacía este voto especial tenía que vivir como nazareo dedicado, separado para Jehová, no para que los hombres le aplaudieran debido a una exhibición talentosa u ostentosa de ascetismo fanático o de apartamiento, ¿verdad? Fanático. La ley decía todos los días de su nazareato, él es santo a Jehová. Números capítulo 6. Entonces, vemos que Sansón lastimosamente, ¿verdad?, quebrantó cada uno de estos mandamientos, se metió con prostituta, ¿verdad? Mató un león y después cuando lo encontró, ¿verdad?, que un grupo de abejas, habían hecho pues un panal, ¿verdad?, en medio del cuerpo de ese león, y entonces Sansón agarró de ese panal y empezó a comer, le dio a sus padres y no les contó de dónde había agarrado esa miel, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos muestra que Sansón fue quebrantando mandamiento tras mandamiento una y otra vez, hasta que llegó el punto, ¿verdad?, de que en ese juego de que, ¿verdad?, a que me quemo, ¿verdad?, que me quemo. Entonces, Dalila, que fue una mujer enviada por los filisteos para debilitarlo, ¿verdad?, para seducirlo, logró conseguir que le diera el secreto de su fuerza, ¿verdad? Pero cuando le cortaron el pelo, dice la Biblia que el Espíritu del Señor ya se había apartado, ¿verdad?, de Sansón, y entonces allí pues lo capturan, le sacan los ojos, lo ponen a moler en un molino, ¿verdad?, empujando. Y finalmente él le pide al Señor que le conceda morir con los filisteos, ¿verdad? Dice la Biblia que él mató a muchos filisteos, más que en toda su vida, cuando él murió, porque estaba en una celebración y le dijo al Señor que le diera fuerzas nuevamente, ¿verdad? Botó las columnas del edificio, pero lastimosamente tuvo que morir vengándose de sus enemigos. Creo que no era el plan más perfecto de Dios para él. Vemos el caso de Absalón. Absalón era un hijo de David y él se rebeló contra su padre David al repeler la rebelión armada, y al repeler la rebelión armada lo mataron siendo joven. Absalón comenzó a hacerse de un ejército y entonces comenzó a convencer a la gente, ¿verdad? Dice la Biblia que él llegaba a la puerta de la entrada del templo y comenzó a querer conquistar el corazón de la gente. Le decía, no hombre, es que mira, aquí no tenés quien te oiga, ¿verdad? Si yo estuviera como rey, pues pronto te resolvería tu situación. Y dice que hasta le besaba la mano a la gente, ¿verdad? Y entonces finalmente pues se hizo de ese ejército y proclamó, ¿verdad?, que él era rey. David, por cierto, tuvo que salir huyendo con su ejército porque no quiso enfrentarse a su hijo. Dios, por supuesto, se encargó, ¿verdad?, de aplastar esa rebelión, y llegó el momento en que Absalón tuvo que morir. Se trabó en unas ramas en un bosque, ¿verdad?, y llegaron los soldados de David y le tiraron dardos y así murió, y se echó a perder esa vida, ¿verdad?, por haber sido rebelde
por haberse rebelado contra su padre siendo tan joven. Para los hijos desobedientes, la palabra del Señor tiene advertencias. Dice en Proverbios capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio, la segunda parte, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, el hijo necio acarreará tristeza y vergüenza a los padres. En el capítulo 29, versículo 15, dice también de Proverbios, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Capítulo 20 siempre de Proverbios, y en el versículo 20 dice, al que maldijere a padre o a su madre, a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, llegar, imagínense, hasta el punto de maldecir a su papá, a su mamá. Hay jóvenes que de repente le dicen improperios a su mamá, malas palabras, ¿verdad? Los maltratan, y entonces trae vergüenza, trae tristeza, y por supuesto la ira de Dios está sobre él. Cuando los lazos de la vida familiar se rompen, cuando el respeto de los padres falla, la comunidad se vuelve decadente, está en peligro y no vivirá mucho, dice el hermano Fox. Repito, cuando los lazos de la vida familiar se rompen, cuando el respeto por los padres falla, la comunidad se vuelve decadente y no vivirá mucho. Bajo la ley de Moisés, el pueblo fue mandado a apedrear a los hijos contumaces y rebeldes. ¿Qué quiere decir contumaz y rebelde? Arrogante, soberbio, terco, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor daba una advertencia, ¿verdad?, de que el hijo contumaz y rebelde pues tenía que ser destruido, porque había llegado a un punto en que él no hacía caso ya. O sea, contumaz quiere decir se llegó al límite, ¿verdad? No se puede hacer nada con este hijo. Éxodo 21, 17 dice, igualmente el que maldijere a su padre o su madre morirá. Deuteronomio 21, versículo 18, muy interesante esta reflexión. Dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Mire qué interesante, en el tiempo de la ley, lo que le correspondía a un hijo tan necio, ¿verdad?, que había llegado a ser contumaz y rebelde, tenían que apedrearlo. Proverbios. Vamos al Proverbios 30, versículo 17. Proverbios 30, versículo 17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Entonces esta es una maldición, ¿verdad?, que se lanza contra el hijo que está ya atentando contra sus padres, que está produciendo pues irrespeto tal, ¿verdad?, que hace subir la ira del Señor, ¿verdad? El que escarnece, el que se burla, el que menosprecia, dice la enseñanza, entonces merece que los cuervos le saquen los ojos, dice. Entonces vemos, amados televidentes, que bajo la ley de Moisés el pueblo fue mandado a apedrear a los hijos. También en su efecto contrario, las generaciones caracterizadas por la desobediencia
y la falta de honra a sus padres será de corta vida, destinadas a una reducción o exterminio. Qué interesante, porque si usted se fija, y esto está evidente pues en nuestras sociedades, ¿verdad? Vemos cómo los orientales, por cierto, son gente que honra mucho a los ancianos, a los abuelos, a los padres, ¿verdad? A sus padres, y ellos son personas que viven mucho. Si usted se fija, los orientales son gente muy longeva, ¿verdad? Los chinos, los japoneses, ellos honran mucho a sus parientes, a sus padres, y entonces está la bendición de Dios para ellos. Caso contrario, ¿verdad? Las generaciones que no honran a sus padres, pues están destinados, ¿verdad? A una corta vida y, por cierto, hasta su reducción o exterminio. En el caso de los padres, ambos extremos, como decíamos al principio, la indolencia o tolerancia o excesivo uso de violencia, el maltrato, pues no es correcto delante del Señor. Un hijo nunca debería de ser castigado cuando uno de sus padres está enojado. Ello está claramente expresado en este pasaje. Nunca pues se debe provocar e irritar a un hijo, lo cual ocurrirá si él ve que estamos simplemente desahogando nuestro enojo a una disposición o actitud negativa a él. Se trata de ejercitar una disciplina que logre el propósito de corregir por amor, es decir, correctivamente y no vengativamente. Entonces la corrección debe ser correctiva y no vengativa. Cuán importante es que si estamos enojados y vamos a castigar a nuestros hijos, ¿verdad? No lo hagamos mejor, sino esperemos un momento, respiremos, pidámosle al Señor la ayuda, la gracia, el equilibrio, y después podemos proceder ya en nuestro uso de razón, de los 5 sentidos, en una forma correcta, ¿verdad? Buscando corregir verdaderamente la actitud, la acción de nuestro hijo, ¿verdad? Y entonces después restaurándolo, compartiéndole la palabra de Dios, dándole un abrazo, porque el castigo, la corrección es por amor y no por odio. Pues ahora los hijos no deben ser irritados o provocados al sentir ira, pero esto no quiere decir que ellos tengan que ser tratados como si fueran débiles o demasiado delicados. El escritor del libro de Proverbios tuvo mucho que decir acerca de esto. Dijo en el capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces es necesario que haya corrección, ¿verdad? Porque, repito, no nos podemos ir al extremo de no decirles nada y vea que el que hace, ¿verdad? Él es una persona que tiene inteligencia, ¿verdad? En el momento debido él va a cambiar y no podemos nosotros arriesgarnos a eso, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que el intento, imagínense, leemos allá después que vino el diluvio y los hombres fueron destruidos, dice la Biblia, Dios decidió que ya no iba a volver a mandar un diluvio, porque dijo, yo ya sé que el intento del corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Entonces es necesario que el pecado sea castigado en nuestros hijos, ¿verdad? Que los corrijamos para que ellos crezcan con buenos valores, que ellos crezcan, ¿verdad? En disciplina y amonestación del Señor. Dice la palabra también, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los padres ciertamente tienen oportunidad de provocar a ira a sus hijos a través de una actitud cruel y demasiado crítica que atormenta al niño en lugar de educarlo. Pero los padres nunca deberían ser así, ¿verdad? Cuando disciplinas a tu hijo, dice el hermano Martin Lloyd Jones, cuando disciplinas a tu hijo, primero deberías haberte controlado tú. ¿Qué derecho tienes a decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente tú la necesitas, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, que nosotros también los adultos, de repente podremos ser alguna persona que nunca le dijeron nada, ¿verdad? Nunca la castigaron, y entonces necesitamos nosotros, ¿verdad? Venir ante Dios y examinarnos y decirle, Señor, transfórmame, ¿verdad?
porque qué terrible es cuando un padre le dice, mira, vos nunca vayas a hacer esto, se empina la botella, nunca vayas a hacer esto. No podemos dar un consejo de tal manera. O que le digamos, mira, vos no digas lo que yo digo, unas grandes palabrotas, ¿verdad? Unos grandes improperios y malas palabras. No digas lo que yo digo. No, ¿verdad? Tenemos nosotros también que corregirnos, pedirle al Señor que cambie nuestra vida. ¿Quién ha venido a destruir a la familia? La base de la sociedad, sino el mismo Satanás. En Juan 10:10 el Señor Jesucristo decía, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces el diablo vino a destruir a la misma base de la sociedad. El diablo tiene interés en desbaratar la familia, en destruir hogares, en dejar niños llorando. ¿Quiénes son los que sufren más en un divorcio? Sino los niños. Y muchas veces los padres, por el egoísmo, porque dicen el famoso, quiero rehacer mi vida, tengo derecho a rehacer mi vida, se llevan de encuentro a sus hijos, los hacen sufrir durante toda su vida, porque esas marcas quedan para toda la vida. El mundo, su influencia, tendencias, las modas, las agendas, los medios masivos de comunicación, ejercen una gran presión para cultivar el libertinaje, la rebelión, el desconocimiento de las autoridades. Y entonces vemos que la sociedad se degrada cada día más a causa de esa influencia constante de este mundo que nos rodea. Mateo 24, versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, amado televidente, debemos reconocer todos estos enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo, el medio que nos rodea, ¿verdad? Tantas cosas malas que vienen a la mente, al corazón de los padres, de los hijos. El hermano Miguel Núñez, pastor de una iglesia en República Dominicana, decía en un debate con un homosexual, la reproducción humana solamente se puede llevar a cabo por un hombre y una mujer. Y entonces eso, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Cuando nuestra sociedad está siendo influenciada por estas agendas de cosas extrañas, ¿verdad? De cosas que van en contra de la naturaleza que Dios nos ha dado. Ahora, reflexionemos hasta este punto. ¿Estamos conscientes de nuestra pecaminosidad como hijos y como padres? ¿Pueden los hijos reconocer las áreas que deben ser tratadas en cuanto a obedecer y honrar a los padres? Podemos reconocer, pedir perdón al Señor y a nuestros hijos por dañar sus corazones por aquello que le hayamos ocasionado. En segundo lugar, mandamientos claros y expresos para los hijos. No son sugerencias ni recomendaciones que podemos tomar o dejar a conveniencia, porque mira, hay muchas personas que cuando escuchan el mensaje de la palabra de Dios dicen, sí, está bonito, pero yo creo que mejor voy a hacer así. Entonces está diciendo, en otras palabras, yo soy más sabio que Dios, ¿verdad? Pero es importante que nosotros podamos pedirle al Señor la gracia de entender estos mandatos que son para usted y para mí como padres, como hijos, como familiares. Obedeced, dice en el caso de los hijos, obedeced, del griego oír bajo, como subordinado, es decir, escuchar con atención, por implicación, prestar atención o conformarse a un comando o autoridad. La palabra para obedecer aquí es diferente a la palabra que se encuentra en el capítulo 5 y versículo 22. La esposa ha de someterse, la esposa ocupa un lugar de igualdad con el marido y la sumisión es meramente una cuestión de dirección, o sea, de rol, ¿verdad? Cuando el Señor establece que el esposo es cabeza de la mujer, pero los dos ante los hijos tienen esa posición de autoridad. Por supuesto, el padre es el que tiene la última palabra, como la Biblia lo enseña. Aquí el hijo tiene que obedecer en el mismo sentido que un siervo tiene que hacerlo. La misma palabra se usó en el versículo 5, ¿verdad? Obedecer. La orden es simple.
los hijos deben obedecer a sus padres. Esto no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que los padres tienen la responsabilidad de enseñarles a sus hijos la obediencia, formar en ellos la obediencia. Uno de los trabajos más importantes y, por cierto, más difíciles para los padres. Porque muchas veces uno espera, ¿verdad?, que su hijo le obedezca, pero no le ha formado, no le ha enseñado, no le ha dicho: mire, hijo, cada niño debe de obedecer a sus papás. Debemos de sentarnos con ellos y decirles, explicarles claramente lo que la palabra del Señor manda. El gran deber de los hijos es obedecer a sus padres. La obediencia comprende la reverencia interna y los actos externos, y en toda época la prosperidad ha acompañado a los que se distinguen por obedecer a sus padres. Son declaraciones de Matthew Henry, este gran teólogo que ya está en la presencia del Señor, que vivió hace muchos años. Honra, está diciendo el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, de acuerdo con la voluntad del Señor, en dependencia del Señor. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y nuevamente dice el hermano Matthew Henry: pero no deben esperar la bendición de Dios los que tienen como afán principal que sus hijos sean ricos y realizados, sin importar lo que suceda con sus almas. ¿Verdad? Muchas veces los padres están contentos que su hijo sea abogado, que sea ingeniero, pero es una persona sumamente egoísta y prepotente, ¿verdad?, y mal hablada. Lo que significa dar honra a tu padre y a tu madre puede cambiar a medida que llegamos a la edad adulta, pero el principio siempre perdura. El hijo adulto no le debe obediencia, pero sí le debe honra a sus padres, el reverenciarlos, el reconocer su posición como sus progenitores. Recordemos que fue dicho por el Señor Jesús como un hijo que fue a Nazaret, estuvo sometido a José y a María, sus padres terrenales, ¿verdad? La palabra del Señor lo retrata en Lucas capítulo 2 y dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, y dice, y estaba sujeto a sus padres. Qué precioso, imagínense, Dios mismo hecho hombre, sujetándose a un papá y a una mamá terrenales. Por supuesto sabemos que solamente María era su madre biológica, ¿verdad?, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero él aún así estaba sujeto a José y a María, siendo él Dios. Estamos conscientes que son mandamientos dados por Dios y que con la ayuda del Señor debemos procurar obedecerlos. Fíjense qué importante. Podemos meditar que como padres estamos obstaculizando la obra de Dios en nuestros hijos cuando le damos lugar al mal, al pecado en nuestro trato a ellos, o cuando sencillamente no les estamos enseñando el camino de la vida, el camino del temor de Dios. ¿Está usted obedeciendo y honrando a sus padres y está en posición de hijo dependiente? Joven, usted está obedeciendo a su padre. Déjeme decirle que acarrea bendición si lo hace, y se acarrea la ira de Dios, el castigo de Dios, la reprensión de Dios y, si es posible, la maldición de Dios, si usted está deshonrándoles, desobedeciéndoles, ofendiéndoles. En tercer lugar, los mandamientos a los padres. En Proverbios 19:18 también podemos leer: castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu alma hasta destruirlo. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Capítulo 22, versículo 15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Castígalo con vara y librarás su alma del Seol, o del sepulcro, o del infierno, ¿verdad? En Proverbios 29:15 dice: la vara de la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Mire cuán importantes son estas declaraciones
de la palabra de Dios en cuanto a los padres para criar a sus hijos. Un hijo en un hogar cristiano tiene que recibir instrucción cristiana para que pueda tener una relación vital con Cristo y para que sea fortalecido cuando tenga que enfrentarse al sistema de valores o antivalores de este mundo que impera. Todo padre debería tener el privilegio de guiar a su propio hijo a los pies de Cristo, evangelizarlo y ganarlo para que venga a la salvación por fe y por gracia en él. Esta es una responsabilidad de los padres. No deben descuidar su responsabilidad de enseñar y ser un ejemplo espiritual para sus hijos. No es una responsabilidad que deba dejarse solo en manos de la madre, en el caso del papá, o en el caso de la escuela dominical, o algunos padres que llevan a sus niños a la escuela para que se los eduquen. No, ¿verdad? Es una tarea primordialmente del padre. ¿Por qué es que existe la escuela? Porque la familia, porque el padre y la madre no han llevado a cabo el rol que les corresponde, ¿verdad? Y entonces, por eso es que se llevan a los hijos, pero en realidad la formación principalmente es en el hogar. La disciplina es la misma palabra traducida como disciplina en Hebreos 12, 5 al 11. Lleva la idea de entrenar a través de la disciplina correctiva. Amonestación lleva más la idea de enseñar. Ambas son necesarias, aunque puede ser significativo que la disciplina sea lo primero, ¿verdad? El entrenamiento de los hijos. En los primeros 5 años de la vida de un niño debemos de aprovechar al máximo para enseñarles el significado de la palabra no, para enseñarles a comportarse en la calle, en la casa, en la mesa, ante los vecinos, ante dos personas cuando están platicando. Todo eso es importante que lo formemos en los niños. Dice también criadlos. Esta palabra griega antigua se usó originalmente para la nutrición corporal, como en Efesios 5:29, pero la palabra llegó a usarse para nutrir el cuerpo, la mente y el alma, ¿verdad? La palabra crianza o criada, la forma aquí sugiere desarrollo de cuidados o desarrollo por cuidados y dolores, o como lo tradujo Calvino, que sean apreciados con cariño, ¿verdad? Entonces, la formación, la crianza a través de cuidados, pero también a través de la disciplina, que muchas veces tiene que ver con la corrección, con la vara. Desde las palabras de cariño y dulzura, como está en Proverbios 31, ¿verdad? Esa madre que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque está refiriéndose a su hijo con palabras hermosas de cariño, pero va más allá, la enseñanza, el ánimo, el darle afirmación a nuestros hijos, la reconvención, la exhortación, el regaño, ¿verdad? La reprensión. Hay padres que ni siquiera se atreven a regañar a sus hijos porque sienten que el hijo se les va a sublevar o les va a pegar, ¿verdad? Pero cuán importante es que el padre de familia, la madre de familia pueda regañar a su hijo, reprenderlo, ¿verdad? Si es necesario, y entonces llegando pues hasta el castigo físico con vara, que verdaderamente duela, aunque con mesura, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos enseña que debemos de usar una vara para las espaldas, dice. La espalda quiere decir la parte trasera, ¿verdad? Que Dios ha diseñado para que allí se pueda castigar a los hijos en una forma correcta, ¿verdad? No quiere decir quebrarle un palo, ¿verdad? Dándole 20 ya casi latigazos, sino que puede darle 2 o 3 bien dados, pero que de veras lo sienta. Y entonces mire qué bendición es poder corregir a los hijos, como la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? A pesar de que haya instituciones y personas que digan, no, mire, lo va a traumatizar, ¿verdad? Le va a producir esto. Entonces la palabra de Dios está encima de cualquier norma humana, de cualquier mandamiento de los hombres. Hay gracia por medio de Cristo para cumplir los mandatos de Dios para los padres. Malaquías capítulo 4 versículo 6. Malaquías es del Antiguo Testamento, el último libro, que dice,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese es el último versículo del Antiguo Testamento, mire. Y entonces es una promesa preciosa que va a haber una reconciliación, un espíritu de reconciliación de los padres sobre los hijos o con los hijos y los hijos con los padres. También leemos en Isaías 53:6 que el Señor Jesucristo murió para que nosotros podamos tener salvación, bienestar, bendición aún en el hogar. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Qué lindo, mire, dice, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los fuertes, con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo murió por nosotros los transgresores, los padres y los hijos, que no hacemos las cosas como Dios lo requiere. Santiago, capítulo 4 y versículo 6, ya en el Nuevo Testamento. Santiago, capítulo 4, versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Verdad? Entonces una exhortación para que podamos nosotros, amados televidentes, volvernos al Señor. Él es misericordioso para, por un lado, perdonarnos, y por otro lado, darnos la gracia, la fortaleza, la sabiduría, la capacidad, tanto para la crianza como para la obediencia de parte de los hijos. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, ¿verdad? O sea que el Señor es el que nos ayuda convenciéndonos, ¿verdad?, de algunas cosas que están mal, y en otras pues Él permite que hasta lleguemos a los tribunales. Qué terrible, ¿verdad?, es tener que llegar a reconocer el pecado cuando ya es muy tarde y ya nos ponen, ¿verdad?, las esposas. El Señor Jesucristo cumplió y agradó al Padre por nosotros, y nos imparte su justicia por gracia y por fe. Así está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 21, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pero todos los que creen en Él, o para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre para poder darnos vida eterna y salvación. El hermano Ted Tripp
escritor de varios libros preciosos. Hay uno que se llama Pastoreando el corazón de su hijo. Él da testimonio que cuando estaba pequeño, con su hermano y otros niños, tiraron una pelota y quebraron el vidrio de un vecino. Y entonces el vidrio se quejó, ¿verdad?, con los padres, y entonces el papá de ellos les dijo: ustedes por favor no jueguen en ese lugar, ¿verdad? No tienen permiso de jugar en ese lugar porque era un lugar donde estaba cercado. En otra ocasión los niños estaban jugando, ¿verdad? Y de repente tiraron un batazo y la pelota se fue al campo donde el papá les dijo que no jugaran. Y entonces este hermano Ted Tripp, ¿verdad?, siendo niño, resolvió subirse en la cerca y saltarse para ir a traer la pelota. Y entonces, como su papá les había enseñado estos mandatos del Señor, le dice el niño menor, el más pequeño, le dice: mira, y vos no querés tener larga vida, le dice, y vos no querés ser bienaventurado, le dice. Entonces él se queda pensando, ¿verdad? Es cierto, le dice. Entonces se bajó y ya no fue a traer aquella pelota, porque recordaron ellos que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Hijos, obedeced a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuánto nos estamos esforzando por criar a nuestros hijos según los mandamientos de Dios? Apropiémonos por fe de la gracia del Señor para criar a nuestros hijos. Arrepintámonos, ¿verdad?, de aquellas cosas que no le agradan al Señor como padres, y a los que son hijos, que están en posición de hijo, también, ¿verdad?, estar invitado a arrepentirse, a pedirle perdón al Señor. Finalmente, en cuarto lugar, mandamientos que tienen beneficios. Es interesante observar que todos los mandamientos son repetidos en el Nuevo Testamento, con excepción del que se refiere al día sábado. Jesús no lo ratificó. El mandamiento de honrar al padre y a la madre lleva consigo una promesa de una larga vida para quienes lo cumplen. Vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa promesa es repetida aquí en el primer mandamiento con una promesa, dice el apóstol Pablo. Los otros mandamientos prometieron algo para el caso de que no fueran obedecidos, pero no prometieron nada si eran cumplidos, aunque hay un beneficio intrínseco y la satisfacción de Dios. Pero dice el primer mandamiento con promesa, o sea, con relación a que es muy importante. ¿Y cuál es la promesa? Para que te vaya bien. Un futuro de bendición cubierto por Dios. Recordemos que el mandamiento era para su pueblo, para los hijos de Dios. Y entonces dice, te va a ir bien, tú vas a obedecer a tu padre, vas a honrar a tu padre y a tu madre, te va a ir bien. Pero también dice la segunda cosa, seas de larga vida. La longevidad, o sea, llegar a tener muchos años, llegar a ser muy viejito, buena vida, bendición de Dios en los años, porque una cosa es vivir mucho y otra cosa es vivir padeciendo, sufriendo, ¿verdad?, que no le haya gusto uno a nada. Y qué bendición es entonces cuando hay esa bendición de Dios en los que se puede disfrutar de la vida en esta tierra. También dice, librará su alma del Seol, en el caso de los padres cuando corrigen a sus hijos. El hijo no tendrá que morir, no tendrá muerte prematura, o en la juventud también será librado del infierno si experimenta una regeneración, un encuentro con el Señor Jesucristo. También dice, te dará descanso, dará alegría a tu alma. Todos estos son beneficios, ¿verdad? El resultado de la corrección trae bendición de no estar en zozobra, pensando lo que le pasará o qué consecuencias andará acarreándose, ¿verdad? Hay padres, hay madres que están allí trasnochando, ¿verdad? Y no pueden dormir. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué andará haciendo, verdad? ¿Qué le podrá pasar si anda en los vicios, si anda con malas amistades? La confianza de que el Señor ha obrado en su carácter será la bendición de aquel que ha formado a su hijo y le ha enseñado
el temor de Dios. La satisfacción de una formación de valores espirituales y morales que glorifican a Dios, así como un buen testimonio ante los hombres. Cuando un hijo ha sido formado en el temor de Dios, se va a estudiar a otra parte, a otro país, a otra ciudad, y no hay que andarlo, ¿verdad?, controlando. ¿A dónde vas? ¿Y qué venís a hacer? ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vas? Porque ya el jovencito ya está entrenado para hacer lo que es correcto delante de Dios, estar consciente que anda delante de Dios y que el Señor le va a guardar del peligro y del pecado. Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Verdad? Es la promesa, los beneficios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Resultado, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, todos estos son beneficios que vienen a partir de que esos mandamientos podamos atesorarlos en nuestro corazón, pedirle al Señor la gracia de obedecerlos. Conozco un jovencito muy especial que el Señor le permitió ser criado por sus padres cristianos, piadosos, y ellos se preocupaban y se ocupaban de su educación desde muy pequeño. Yo fui su maestro en algunas ocasiones, y él pues llevó a los maestros que tenía al finalizar el bachillerato a una gran satisfacción al saber que tuvo la mejor nota nacional de los bachilleres de su promoción el año de su graduación, y por consiguiente ganar una beca internacional en el extranjero. Qué lindo, ¿verdad? Este jovencito aprendió a tocar instrumentos, se comportaba correctamente, recibió la instrucción, atesoró la palabra de Dios, honró a sus padres, y ahora entonces él está cosechando los frutos de esa formación que él recibió. Qué bendición que el Señor nos beneficie aún más que con la salvación en Cristo por fe y por gracia, con esas consecuencias al obedecer sus mandatos. Cuán importante es que nuestros hijos conozcan los beneficios, bendiciones y promesas de Dios al obedecerte. Por supuesto también cuando hay conocimiento de las maldiciones y de las advertencias que Dios da cuando desobedecemos a los padres. Cuán afortunados somos como creyentes que en Cristo hay salvación, pero además de eso hay gracia para llevar a cabo sus mandatos, que se traducen en beneficios para su gloria y nuestro gozo y satisfacción, como también de nuestros hijos. Así que es una bendición saber que hay mandamientos de parte del Señor que cuando se llevan a cabo en nuestra vida por gracia, por el poder de nuestro Dios obrando en nuestra vida, entonces traen grandes beneficios. Es importante rendirnos a los pies de Cristo. Es importante que usted se entregue a Cristo y pueda apreciar la palabra de Dios para su vida, estudiarla, memorizarla, aplicarla a nuestra vida, porque Cristo decía: en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Concédenos oídos para oír, concédenos corazones para obedecer, corazones obedientes. Perdona, Señor, aquellas cosas en que te hemos ofendido como padres, como hijos, como esposos. Y te rogamos que cambies nuestra vida de manera que podamos, Señor, como padres, criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación tuya, con amor y cariño, con firmeza y rigor. Bendice a los hijos también, que ellos puedan, Señor, esforzarse y encontrar esa gracia tuya para obedecer, para honrar a sus padres. Ayúdanos a todos, Señor, te necesitamos. Pedimos por aquella persona que todavía no te ha recibido en su corazón, que no ha nacido de nuevo, que le concedas por fe y por gracia encontrarse con Cristo, que pueda vivir en su corazón, pueda entrar en su corazón y producir ese nuevo nacimiento. Bendice a la madre que está criando a sus hijos sola, Señor. Bendice a ese hombre que tal vez está abandonado
Sabemos que tú eres un Dios que está en todo lugar y te hace sentir de manera preciosa aquel corazón que se refugia en ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Bendice a los que están enfermos. Pon tu mano poderosa, Señor. Gracias, te alabamos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Esperamos que nuevamente pueda sintonizar el programa y poder aprender de la palabra de Dios. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles en Canal 9, el canal de los unionenses, a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador.